que nos haya aceptado esta invitación para participar en este seminario que nos convoca ya con 3 conferencistas que hemos tenido y que hemos visualizado perspectivas muy diferentes, pero también muy reflexivas y críticas frente a este seminario Hospitalidad, Hostilidad, las problemáticas del otro contemporáneo. Tenemos ahora una visión, creo que también va a ser muy interesante y otra perspectiva completamente diferente que puede hacernos reflexionar en torno precisamente a los saberes y al pensamiento andino y desde ahí generar toda una también discusión y sobre todo poner en escena otra perspectiva que nos hará reflexionar en torno a este tema y que será de mucho provecho pues para los artistas de la región y para quien piense en estos términos y en estas concepciones que nos convocan ahora. Muchas gracias, Yauri y Isabel, para hacer la presentación de... Yauri Muenala es artista, comunicador audiovisual y actualmente docente de la Universidad Nacional de Ecuador. Es magíster en Antropología Visual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. En la práctica artística indaga la relación entre el arte sano y las prácticas colaborativas interculturales. Es expositor de diversas intervenciones artístico-culturales en espacios locales e internacionales como Ecuador, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil y Bolivia. Es autor, además, del libro Kikinkunaguam, así está bien, creo que sí, Visualidades Comunes. La autorrepresentación en la práctica audiovisual de realizadores quichua, otavalo, como estrategias para la continuidad histórica de su identidad etnocultural. Cofundador del colectivo de arte Sumacruray. Así está bien, ¿cierto? Bienvenido, Yauri. Qué gusto poder compartir este espacio y a todos ustedes que nos siguen a través de Banrep Cultural, bienvenidos también. Recuerden que pueden registrar sus impresiones, sus aportes, sus preguntas a través del chat que posteriormente las estará resolviendo al final de su conferencia, Yauri. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a las instituciones que han hecho posible este encuentro, ¿no es cierto? Y las reflexiones que se están dando a partir de los talleres y a partir de las distintas conferencias. Sí, un agradecimiento al Departamento de Artes Visuales también de la Universidad de Nariño que ha permitido que estemos acá presentes ya por una tercera ocasión. Tuvo la oportunidad de estar meses también compartiendo, no meses, semanas atrás, compartiendo ciertas experiencias. Sí, bueno, vamos a partir con la exposición. Esta charla, esta presentación de ciertas experiencias que se ha venido construyendo desde la práctica, pero también desde la reflexión y una reflexión académica también, pues lo hemos titulado en esta ocasión Imágenes, Prácticas, Procesos más allá de las estéticas, ¿no es cierto? Que tiene y cobra relación justamente con el seminario Estética Sur, las problemáticas del otro contemporáneo, ¿no es cierto? Y vamos a entender también estas categorías o vamos a enmarcarnos dentro de las categorías hostilidad y hospitalidad, es decir, cómo vamos a partir de ciertas imágenes y reflexiones a comprender ello. Sí, quiero comenzar con unas preguntas. Justo en este mes me parece muy oportuno el hecho de hablar de esto porque justamente este mes del 13 al 30 de octubre unas charlas importantes sobre arte contemporáneo indígena desde América, ¿sí? Constelaciones con grandes expositores de distintos países y me parece oportuno también este diálogo acá. Entonces, una de las preguntas que considero que me permitirán ir reflexionando, ir hilando, ¿cierto? Las distintas reflexiones y experiencias que existen. Una de ellas es qué nos lleva a pensar
hablar sobre las problemáticas del otro contemporáneo, es decir, hacia dónde nos lleva a imaginarnos o pensar, ¿no es cierto?, las problemáticas del otro contemporáneo. Desde ahí, desde esa pregunta que me hacía al momento de empezar a tejer, ¿no es cierto?, la presentación, me hacía esas preguntas. Y pues, ¿existe un arte contemporáneo indígena? Sí, es una pregunta igualmente que ya define un lugar de enunciación que es el mundo andino, el mundo indígena, ¿no? ¿Qué experiencias se suscitan de artistas indígenas en lo contemporáneo? Es decir, ya no solamente entendido si hay un arte contemporáneo indígena, sino que estamos dentro de una contemporaneidad y cuáles son las experiencias que han surgido, ¿sí? Y pues quiero presentar imágenes de distintos espacios, plataformas, en los cuales en un momento he acompañado justamente para hacer un análisis reflexivo, un análisis sostenido desde la antropología y desde la antropología visual, ¿no es cierto? En el caso de una plataforma en el campo de la producción audiovisual denominada Runa Cinema. Por otro lado, una práctica común, una práctica propia, las artes visuales y cómo hemos venido tejiendo, ¿no es cierto?, espacios que nos han convocado de forma colectiva, buscando justo alternativas a ciertas nociones, ciertas percepciones, caracterizaciones y categorías que se han instalado, ¿no es cierto?, en nuestros hombros desde otros imaginarios. Y por otra parte, hay un espacio, ¿no es cierto?, de teatro en la ciudad, ¿no?, donde ciertas comunidades o más que todo distintos personajes que vienen de distintas comunidades, pues encontraron mucha seguridad, ¿no es cierto?, al venir a estudiar, a prepararse en una ciudad central, llamémoslo así, la ciudad de Quito, y pues encontraron en el teatro una posibilidad de poner en consideración sus distintas eh, formas de vestimenta, de lengua, ¿no es cierto?, de sus caracterizaciones étnicas también. Entonces, una de las preguntas acá también era en estas distintas plataformas, estas distintas agrupaciones que en su momento están activando cosas, era preguntarnos qué nos une, ¿no es cierto? Y una de ellas, por ejemplo, en el caso de Runa Cinema, puede ser el conocimiento, es decir, el conocimiento de tener una herramienta, ¿no es cierto?, actual, tecnológica, como son todos los recursos técnicos y tecnológicos para producir y darle la vuelta a la imagen que en muchos casos han sido representados los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Uno de ellos era que nos convoca un conocimiento, es decir, una práctica específica nos convoca, ¿sí? Y dentro de esa práctica específica ya empezamos a imaginar, ¿no es cierto?, ciertas perspectivas hacia dónde empezamos a producir cosas. Otro era el tema simbólico, ¿qué más nos une? ¿Qué más nos convoca, no? Tema simbólico, la ritualidad, la lengua, la vestimenta, ¿no? Las acciones, el tema también del oficio en sí mismo, ¿no? El colectivo Sumasrura le ha aglutinado distintos actores sociales en distintos momentos, sí, pero muchas de las cosas que han sucedido y que han suscitado ahí es que son elementos simbólicos, ¿sí? En el Teatro Libertades, ¿qué nos une? ¿Qué nos convoca? ¿Qué les convoca? Es el territorio. Es decir, estamos en un mismo territorio, provenimos de distintos lugares, pero nos convoca una plataforma que nos posibilita decir y hacer y poner en consideración lo que somos. Sí, a partir de estas primeras ideas, ¿no es cierto? Y estos colectivos en los cuales he transitado acompañándoles, he transitado siendo partícipe también en la práctica audiovisual y en la práctica artística, pues me interesa sí, comentar y abrir la temática, las problemáticas del otro contemporáneo nos lleva a pensar una categoría que en la antropología, ¿no es cierto?, se presenta, que es lo coetáneo, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Lo coetáneo, es decir, convivimos en un mismo espacio determinado, sin embargo, previamente, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas desde distintos soportes académicos como
la antropología en su momento, la sociología y otras disciplinas en sí mismo, pues lo consideraban distantes de la realidad contemporánea. Es decir, ¿no es cierto? Había una diferenciación entre culturas modernas y culturas de pronto ancestrales, culturas civilizadas y culturas no civilizadas, ¿no es cierto? Hubo unas categorías que permeaban esa diferenciación de los tiempos. Sin embargo, el tema y la categoría de coetáneo, pues permite decir, estamos viviendo en una misma temporalidad, pero con diversas formas de manifestación, distintas formas de percepción, distintas formas de visualizar los horizontes de sentido, ¿no es cierto? Entonces, si es que empezamos a problematizar, ¿no es cierto? O intentamos entender los problemas del otro en lo contemporáneo, es decir, estamos viviendo en un mismo tiempo-espacio, pero hay una diferencia, sí, en distintas formas y tratamientos con los distintos elementos y entornos en los que habitamos, ¿sí? Pongo imágenes acá. Ahora me voy a detener específicamente en el colectivo Sumagrurre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya voy a ir como diseñando justamente el camino, entendernos, ¿no es cierto?, por dónde vamos a aterrizar el tema. Sí, pero me voy a detener no en los tres colectivos, sino específicamente en el colectivo Sumagrurre y pongo imágenes que vamos a pensarnos en la hospitalidad. Voy a comenzar a hablar desde la hospitalidad que brinda, ¿no es cierto?, o que ha brindado el colectivo en su momento, espacios propios que acogen obras de arte de los distintos pueblos y nacionalidades, ¿sí? Es decir, una autogestión de espacios que intentan movilizar prácticas culturales, específicamente con contenidos, ¿no es cierto?, que vengan ligados a un lugar de enunciación específico y poner en diálogo, en cuestión, en reflexión. Hay espacios, galerías que se han activado y han sido movilizados por los propios sujetos quichuas en este caso, ¿sí? Ha habido invitaciones a otros espacios, a galerías, sí, en donde se ha puesto en diálogo también con otros actores y con otras realidades, no solamente locales, sino internacionales. Y se encuentra algo común, ¿no es cierto? El tema de lo periférico frente a lo central, es decir, los discursos que son predominantes contra los discursos que intentan reivindicar ciertos aportes que se hace a la sociedad, ¿sí? Por otro lado, hay procesos también encaminados por las propias Warmis, que son mujeres, ¿no es cierto?, de encontrarse, reunirse y proponer desde sus perspectivas, desde sus horizontes de sentido, desde sus realidades, pues prácticas artísticas en espacios académicos, universitarios, ¿no es cierto? Es decir, los artistas han estado movilizando espacios culturales, han estado intercambiando y generando diálogos con distintos actores sociales. También tenemos la experiencia, aunque no es una gran mayoría, eso es triste también todavía, ¿cierto? Que muchos se han preparado académicamente tanto en la universidad y ahora han asumido retos de formarse ya en niveles superiores, maestrías y otros títulos adicionales. Entonces las reflexiones vienen desde distintos lugares, ¿cierto? Y es una oferta adicional a ese universo, ¿no es cierto?, de posibilidades que nos permite eh, concebir y conocer el arte. Sí, hay ritualidades presentes, ¿no es cierto?, festividades presentes, hay un trabajo colectivo interesante, oportuno, hay experiencias locales, pero también hay experiencias internacionales, donde el proceso de autogestión, el proceso de autodeterminación también ha permitido que las obras, los discursos cobren sentido en otros escenarios. Y a partir de estas imágenes quisiera llegar a puntualizar una categoría que me parece importante relacionarlo con el tema de la hospitalidad. ¿Sí? Estas estrategias colectivas de creación que son coetáneas, ¿no es cierto?, en este tiempo, en estos últimos 10 años, empiezan a entenderse como un proceso metodológico de producción, creación, ¿no es cierto? Antes, o sea, hay un proceso justo de articulación y de generar vínculos. Y en eso hay una palabra, ¿cierto? Hay una denominación que surge en una propia lengua, que es la lengua quichua, que es el ñanda mañachi. ¿Sí? ¿En qué consiste
Ñanda Mañachi. Vemos las imágenes y vamos entendiendo, hilando este concepto. Ñanda Mañachi es préstame el camino, ¿sí? Y ese préstame el camino está ligado a intercambios, préstamos, reciprocidades, tanto de memorias, de técnicas, ideas, acciones, intervenciones, pedagogías que se gestan desde las capacidades singulares e iniciativas colectivas para un aprendizaje común. Es decir, como vemos acá, pues ha habido una itinerancia de distintos actores que han venido a sostener los procesos del colectivo Sumagrura y aportarlos también. Hay un proceso de intercambio. Pero lo interesante de esta palabra, que es de Ñanda Mañachi, es que tiene un sentido simbólico en el territorio, ¿no es cierto?, en la comunidad. Cuando se lo nombra Ñanda Mañachi, se lo nombra o se lo dice cuando una persona está pasando por el territorio o por el terreno del vecino, del conocido, de otro barrio, digamos, ¿no? Y es como un pedir que le preste el camino, ¿no? Préstame el camino y le da la posibilidad de pasar de un lado a otro con una, es como un gesto de solicitud, pero muy simbólica, ¿sí? Y lo que el colectivo en su momento ha tenido este tipo de experiencias, es decir, se ha nutrido, ¿no es cierto?, de todos los lenguajes. Ya vamos a ver obras en un ratito, de todos los lenguajes, ¿no? Apropiándose, pero ha puesto en consideración también sus propias formas de realización de las exposiciones, ¿no es cierto? Una apertura a partir de una ritualidad en donde el espacio pues intenta que todo cobre sincronía, cobre una energía y nos permita entenderlo como un espacio ceremonial también, ¿no es cierto? Y en esos préstamos, en esos intercambios ha habido justamente el hecho de generar, ¿no es cierto?, ciertos préstamos, ciertas eh, ciertas nociones, ciertos gestos de conformar lazos como mucho más comunes. Sí, esto como para entenderse la distinta, o sea, no está ligado solamente a un grupo étnico y no ha estado ligado solamente entre indígenas, sino han participado distintos actores sociales. ¿Sí? ¿Desde dónde nace esto? Sí, Ñanda Mañachi es el resultado de, digamos, ya es como ponerlo en consideración una palabra que posiblemente es un método, ¿no? Es la metodología que ha permitido nutrirnos de experiencias compartidas. Sin embargo, esto nace a partir del 2010, en donde existe un primer encuentro de arte, ¿no es cierto?, denominado Arte Quichua Cóndor Jaguaramaru. ¿Sí? ¿Qué es lo que se era en ese momento, ¿no? Es justamente el derecho a existir, es decir, cómo posiblemente nosotros podemos pensarnos en relación a nuestras propias prácticas eh, artísticas, ¿sí? Antes de esto, quisiera retomar esto, si ha habido justo denominaciones, clasificaciones, ¿no es cierto?, que han generado subjetividades e imaginarios sociales, es decir, ha habido denominaciones a partir de grupos que dominan, circuitos, disciplinas, sectores sociales que han justo generado un imaginario social a partir de la creación y las prácticas y los objetos de los pueblos indígenas, nombrándolos con categorías que posiblemente no sean tan eh, cercanas a la realidad que nos convoca, ¿sí? Una de ellas es justamente el tema de artesanía, ¿no es cierto? Cultura material, arte primitivo, folclore, arte naif, nacen y surgen desde la antropología y los estudios culturales, ¿cierto? Estas valoraciones, sin embargo, van aterrizándose también ya en los circuitos del mundo del arte, ¿sí? Y justamente se desprende y se sale de contexto, ¿no es cierto?, del contexto del campo del arte, las producciones de los pueblos indígenas. Y lo que buscó justamente este encuentro era pensarse qué es lo que implica una práctica creativa, ¿sí? Y surge una palabra muy interesante, ¿no es cierto?, porque se reúnen alrededor de 60 artistas
como les digo, formados y no formados académicamente en esos momentos, sí, pero con la iniciativa y con la intención de poder ir, ¿no es cierto?, teniendo una noción de lo que implica hacer y crear en el contexto ecuatoriano, un contexto con una diversidad cultural genuina, ¿no? 14 nacionalidades y 18 pueblos, ¿sí? Y hay procesos de reafirmación desde los años 70, 80, en los años 90, se entra ya en la esfera social, en la esfera política y en las tomas de decisiones del mundo indígena también, ¿no? A pensarse como un Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, es a partir del 2008 cuando en la Constitución se reconoce ya al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, el reconocimiento en texto puede estar, pero tiene que irse aplicando también en los distintos, ¿no es cierto?, en las distintas esferas, en las distintas prácticas, disciplinas, conocimientos y acciones que se ejecuten. Y este encuentro lo que permitió es justamente entenderse que hay un trabajo, ¿no es cierto?, de la imaginación. Aquí nos permite ya desde otra esfera, no solamente la esfera educativa, no solamente la esfera política de incidencia, no solamente las distintas esferas en las cuales el movimiento indígena ha estado presente, sino también en la esfera de la imaginación. Y la imaginación como un recurso, ¿no es cierto?, siguiendo los postulados de Paduray, como un recurso o como una oportunidad para organizarse. Es decir, desde la imaginación encontramos una fuerza que nos permite organizarnos, resistir, ¿no? Y tener una agencia social. Entonces, el pensarse como un concepto que otorgue sentido a las prácticas culturales o las prácticas artísticas, a los objetos producidos por los pueblos indígenas, pues permite justamente acercarse, ¿no es cierto?, a concebirnos de forma organizada y desde la imaginación empezar como a generar vínculos, procesos, caminos, ¿no? Y también tomando reflexiones de Marina Garcés sobre la potencia de la situación, es decir, en situaciones concretas, ¿no? En cada una de las situaciones hay una conjunción concreta de cuerpos, sentidos, silencios, alianzas, quehaceres, rutinas, interrupciones que dibujan un determinado relieve y no otro. Es decir, en esa circunstancia, en esa situación específica, se empezó a dibujar una categoría que justamente permite anclar y dar sentido a los distintos artistas y actores culturales bueno, más que nada de la Sierra Norte del Ecuador, ¿no? Eh, grupos y pueblos indígenas de la Sierra Norte del Ecuador, ¿sí? ¿Qué significa la categoría Sumagrurray? Sumagrurray es hacer bien o saber hacer. Y en ese sentido, pues el saber hacer implica justamente tener un conocimiento, pero para hacer bien. Es decir, no solamente está reflejando o una técnica o una representación de algo, ¿no es cierto? O un objeto, sino es un hacer bien simbólico, es decir, está presente el lado ético también, ¿no es cierto?, en esta palabra. ¿Sí? Y después, en ese sentido, pues eh, quisiera ya a partir, mm, se presentó la configuración de dónde encontramos, ¿no es cierto?, una hospitalidad desde un prestarse, desde un intercambiar, desde un ser recíproco, desde un también ser promotor y generador de espacios que dinamicen, ¿no es cierto?, los diálogos y los intercambios, pero las obras que el colectivo, ¿no es cierto?, ha impulsado también tienen sentido para sí mismo y un sentido histórico, llamémoslo así, ¿no? Procesos autogestivos, autofestivos, colaboraciones y reciprocidades. En este sentido, se toma, ¿no es cierto?, conceptos que vienen de las reflexiones de Ticio Escobar sobre la forma y la función del arte de los pueblos indígenas. Y pues al lado derecho yo les presento una obra que realicé en el 2012 que se llama Somos los herederos de la marcha del 90, ¿sí? Es decir,
En el 2012, nuevamente, el Estado Nacional, el Estado ecuatoriano, eh, anuncia que pues se viene todo un proceso, se viene toda una política de Estado, ¿no es cierto?, de extracción de los recursos naturales. Es decir, se viene la minería a gran escala, se viene a abrir nuevos pozos petroleros y hay una convocatoria a nivel nacional de todos los pueblos indígenas para defender sus territorios. Y hay una gran marcha, ¿no es cierto?, por la vida y la dignidad de los pueblos indígenas hacia la ciudad de Quito, haciendo memoria de lo que fue la marcha del 90. ¿Sí? En esa marcha participo y encuentro toda una ritualidad presente en el canto, en el caminar, ¿no es cierto? Esa unidad, esa fortaleza común, ¿no es cierto? Por un deseo de existencia, de existencia del territorio y todo lo que implica ello, ¿no es cierto? Entonces, lo que justamente hacen las obras es recoger la memoria de lo que sucede y otorga nuevamente, ¿no es cierto?, de memoria. Se topa justamente o se recoge los elementos importantes que estuvieron o que se consideró eh, como muy importantes para, desde un formato, desde una técnica que posiblemente esté ligada a los formatos del tapiz, es decir, eh, una técnica que viene desde la artesanía, y pues se enmarca en lo pictórico, pero que tiene un discurso de una realidad social, ¿cierto? Y cobra sentido. Por otro lado, tenemos junto a ello nuevamente una obra de un compañero del colectivo, José Luis Macas Paredes, ¿sí? Que en la ciudad de Quito, eh, hace 2 años más o menos, empieza, bueno, ya en el centro histórico empiezan a hacer las excavaciones directas para el trayecto del metro, ¿no es cierto?, debajo del centro histórico y encuentran ciertos vestigios prehispánicos y en ello pues no existe una política del cuidado del patrimonio cultural, es decir, la memoria cultural, ancestral, no es importante para estas políticas de modernización de las ciudades, ¿no? Y existe una obra, justamente una acción performática de hacer el saumerio, ¿no es cierto? Hacer una limpia, ese lugar sagrado, porque se encontró vestigios muy latentes, ¿no es cierto?, prehispánicos y las políticas públicas no estaban haciendo nada por sostenerlo, investigarlo, indagar, ¿no? Y más bien negarlo e intentar que sigan las obras en relación a el metro, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la caminata, el tema de caminar el espacio, el tema de lo simbólico, de reconocerse y reconocer el tema de la memoria asentada en un territorio se hace vigente a partir de una obra que es un gesto, ¿no es cierto?, de hacer una limpia con el saumerio en ese lugar, ¿sí? Afirmación de la diferencia, la autoafirmación constituye un referente de la memoria colectiva, de cohesión social y de resistencia. Y justamente ahora pasamos al tema de lo hostil, ¿no es cierto? Estamos viendo que pronto la diferencia no es tan aceptado, es decir, vivimos dentro de estados que todavía nos cuesta reconocernos y reconocer que las diferencias sociales eh, pues están marcadas estructuralmente y pues se toma decisiones sin consulta previa a los habitantes del territorio, ¿sí? Y justamente acá pongo a colación una obra de una compañera artista del colectivo también, Manaí Cowi, artista quichua Otavalo, que justamente hace, ¿no es cierto?, un video performático apropiándose del lenguaje artístico contemporáneo, ¿no es cierto?, un video performance, ¿sí?, en donde mujeres indígenas de distintos pueblos, ¿no es cierto?, se van sacando de sus vestimentas una palabra que normalmente se lo dice y se sigue en ciertas
ciertas esferas, nombrándole a la mujer indígena, ¿no es cierto?, como María. María era un nombre que, que, que se les otorgaba a todas las mujeres indígenas, había como como se replicaba ese nombre, pero de forma despectiva, ¿no? Entonces ella hace, a partir del lenguaje visual, audiovisual, un recorrido por distintos lugares de la ciudad de Quito, pues sacándose María, ¿no es cierto?, estos nombres, este nombre que ha sido otorgado de una manera peyorativa y ubicándose los nombres que pertenecen a cada uno de las mujeres, ¿no es cierto? Hay un proceso de reivindicación, pero a partir de una realidad hostil que nos ha tocado vivir y les ha tocado afrontar a las guarnis de las comunidades, ¿sí? Sin embargo, también hay una oportunidad, ¿no? Nos presenta en otra obra, ¿no es cierto? El Kipi. Es una obra que, más allá de ser una obra, es una realidad de las guarmis, de las mujeres que normalmente siempre vienen cargando algo para ofrecer al lugar que llegan y siempre se llevan algo, es un gesto de reciprocidad. Y ella lo instala este kipi en una instalación, en una galería. Es decir, siempre cargamos un kipi llevando algo para ofrecer al lugar en donde voy a asistir y siempre también vengo trayendo algo. Hay, hay una hay una reciprocidad en las comunidades indígenas de siempre, al momento que llegas a un lugar, entras como en el primer término pidiendo un permiso amable como ñanda mañachi y ofertando, ofreciendo, ¿no es cierto?, lo que se tiene, ¿sí? Y el otro también te da lo que tiene, ¿sí? Hay un ritual de inicio siempre, ¿no es cierto?, de encontrar una sinergia en los espacios y por acá encontramos justamente una obra también del compañero Gustavo Toaquiza, es decir, eh, hay una hostilidad también en las relaciones entre justamente las políticas de Estado y el derecho a existir de los pueblos indígenas. El compañero es artista tigua, es decir, las pinturas de Tigua son muy reconocidas aquí a nivel nacional porque tienen una característica específica. Se pintaban en un primer momento en unos tambores y en cueros de oveja principalmente, sí, y después se pasaron a formatos otros, ya en bastidores, marcos, ¿no es cierto? Pero el tema de la gráfica es muy particular. Sí, se, se representaban las festividades, se representaban las mitologías, ¿no es cierto? Pero también no solamente se representa justamente el tema de pronto más visible de la comunidad, sino también los temas sociales, ¿no? Y los temas problemáticos. Acá vemos obras justamente en donde las poblaciones indígenas de la Amazonía, los guaraníes específicamente, ¿no es cierto?, están siendo amenazados por las instalaciones de todos los pozos petroleros, la tala de árboles, y vemos cómo es un reflejo de esa realidad, ¿no es cierto?, a partir de una obra artística. Entonces sobrepasa el falso dilema dicotómico entre lo ancestral y lo puro versus a las vanguardias contemporáneas, lo local, singular y particular versus lo auténtico, original y universal, ¿sí? Es decir, no es que se sostiene o no hay un autofolclorismo, ¿no es cierto?, de sostener una tradición, sino más bien se toma elementos de su propia gráfica para a través de un arte bien elaborado, ¿cierto? Con una técnica bien elaborada, poner visualmente un tema muy fuerte para justamente construir un Estado plurinacional. Sí, por acá tenemos la obra justamente de Inti Gualapuro, es decir, el tema espiritual, el tema de la trascendencia generacional está vigente, ¿no es cierto? Es decir, eh, por acá vemos un cuadro en donde está una pareja, la paridad, el par, ¿no es cierto?
está la Pachamama, está el Pachatata, el universo, están los Apus, están los Sinchis, que son los espíritus del lugar, ¿no es cierto? Eh, Está el fuego, está el aire, está la naturaleza, ¿sí? Y eso cuando él monta sus exposiciones lo pone también en consideración, ¿sí? Y hay un tratamiento ahí educativo, es decir, es algo pedagógico, porque además de poner en valor ciertas prácticas que sí se los hace y no solamente son representaciones distantes, sino más bien están también presentes su familia, sus hijos haciendo música, haciendo la convocatoria con el churo porque la inauguración de la exposición se va a dar, o justamente llevarlo en la música, también poner ciertos elementos, ¿cierto? Que forman parte también del tejido visual, así como los elementos del equilibrio natural. Y pues, en este sentido, pues vemos que la memoria forma parte de las distintas producciones, de las distintas eh, relaciones que se tejen. Y esta obra, pues, se llama obras, la serie Hatun Taitakuna, de los grandes padres, ¿no es cierto? Es una obra que hace alusión a un grupo eh, indígena que migró en los años, a inicios de siglo, llamémoslo así, de una comunidad de Quinchuquí a la ciudad de Ibarra, ¿sí? Hacer su residencia a las periferias de la ciudad en su momento, sí, pero fue muy reconocido por algo importante. Uno, porque se dedicaron a la venta de carne de cerdo, sí, y otra porque eran muy buenos en el deporte, eran muy organizados, ¿no? Fundaron el Club Deportivo Los Imbayas, pero algo muy particular de ello es que hubo un proceso igual, como en todos los campos, en el caso deportivo, ¿no es cierto? Un proceso también de discriminación, ¿sí? Sin embargo, ellos estratégicamente transformaron un elemento de su vestimenta tradicional, que son los alpargates, ¿sí? Los transforman y los incorporan los pupos, ¿sí? Para mantener su identidad, jugar con el cabello largo, ¿sí? Y jugar bien, ¿no? Pues fueron invitados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en el sentido que en esos tiempos pues, Colombia era muy distante y pues lograron jugar también con equipos de Colombia por su pertenencia étnica, por más allá de solo de su pertenencia étnica, porque lograron hacer un buen equipo de fútbol y lograron implementar, ¿no es cierto?, ciertos elementos característicos de su vestimenta. Y desde ahí hay un proceso, ¿no es cierto? Primero hostil, en donde había ciertos procesos de discriminación, pero también a partir de ello, pues hay un proceso también de autorreconocimiento, ¿no es cierto? Generar procesos de sanación, ¿no? De dignificación y poner en valor en cualquier escenario lo que se suele hacer, ¿sí? Entonces hice yo justamente tomé elementos importantes de ese tiempo histórico, como el tema del cuidado y la crianza de los puercos, ¿no es cierto? La representación visual, la incorporación de los pupos en los alpargates tradicionales de su vestimenta típica, ¿no es cierto? Cómo posiblemente está presente en un deporte que puede ser universal, algo muy singular, ¿no es cierto? El mantener todo el equipo la cabellera larga y mantener unos alpargates con pupos, ¿no es cierto? Y después las nuevas generaciones empiezan a tener un proceso organizativo interesante de dignificar a sus padres, ¿no? Por la trayectoria tanto en el deporte, en la música y muchos otros aportes que se generaron, ¿cierto? Entonces, justo quería compartirles de esto para permitirme reflexionar las categorías
que nos convocan a este encuentro, que es utilidad y hospitalidad, y considero que justamente el preguntarse las problemáticas del otro contemporáneo es que el otro contemporáneo intenta en su debido momento, ¿no es cierto?, en contextos específicos, eh, hacer apropiaciones específicas de, de acción. En este caso vemos en el deporte, vemos ahora en el cine, vemos en el arte, vemos en el campo educativo, en el campo científico, ¿no es cierto? Y en distintos otros escenarios, acoger, ¿no es cierto? Hacer una usurpación simbólica, como en la mañana se decía, pero para ofrecer algo adicional, ¿sí? Es decir, o se ofrece algo adicional incorporando cierto sentido y más que sentidos, también elementos identitarios de la población y el lugar en donde son vigentes y tienen sentido estas, estos elementos y estas prácticas. Sí, entonces desde la hostilidad pues se han generado procesos también, ¿no es cierto?, para generar procesos de hospitalidad. Es decir, ahora estamos teniendo una metodología, o se está percibiendo como una metodología en su propia lengua, que es el ñanda mañachi, préstame el camino, y desde ahí, ¿no es cierto?, hay una gran posibilidad de reciprocidades, ¿no?, de facilitarse el aprendizaje mutuo. Este préstame el camino es muy interesante, porque les contaba adicional al tema de dejarse pasar, ¿no es cierto?, de un territorio a otro, el decirlo camino ñanda mañachi, también en el sentido de parentesco comunitario, se daba en situaciones cuando un familiar, ¿no? Tiene un joven que quiere que aprenda el tejido y va donde una familia o un compadre o un hermano o un tío, ¿no es cierto? Y le deja a su hijo, ¿sí? Y le dice ñanda mañachi, que le preste el camino, es decir, que le enseñe el tejido, que le enseñe el oficio, que le enseñe a conocer, ¿no es cierto?, y a defenderse, y la familia le acoge como si fuera alguien de la propia familia, es decir, hay un sentido ahí súper comunitario y de entender los modos de pedagógicos y educativos de transmisión de conocimiento de justamente la palabra, ¿no es cierto? Y la memoria viva. Eso quería compartir en en esta ponencia. No sé si es que tenemos un poquito más de tiempo o hay preguntas, respuestas. Sabía que estábamos considerando una hora. Estamos con 50 minutos, entonces, no sé, Isabel, si hay preguntas, Bueno, el tiempo no hay inconveniente. No sé ¿ya? si eh, tenga algo más por continuar o abrimos una posibilidad al diálogo. Pues como ustedes consideren oportuno, pues tenemos unos minutos más, entonces justamente eh, quisiera reconocer estos espacios, ¿no es cierto? El tema de las plataformas que que se han articulado en estos últimos 15 años con la intención de resignificar y poner en contraste también discursos que surgieron, que siguen vigentes en el imaginario social, ¿no es cierto?, en relación a la realidad de los pueblos indígenas. Sí, en el caso del colectivo Runa Cinema, justamente desde procesos prácticos de tener, ¿no es cierto?, el conocimiento en el campo de la producción cinematográfica, pues tejieron un proceso interesante de pensarse, ¿no es cierto?, en productos que sean elaborados por ellos y que tengan en sus presentaciones actores, ¿no es cierto?, de la misma localidad, actores indígenas, así no tengan una preparación en ello, que estén hablando la propia lengua, que los lugares a los cuales ellos acuden y en verdad son lugares sagrados, pues se haga ceremonias igualmente pidiendo permiso
¿no es cierto?, para poder grabar ahí una representación en un lugar sagrado igual. O sea, hay un tratamiento distinto, hay formas distintas, ¿no es cierto?, modos distintos de producción y creación. En ese sentido, tiene mucha similitud con todas las otras esferas, ¿no? El colectivo Sumarrurra y el Teatro Libertades. Pero una cosa que posiblemente se tiene en común es que se ha logrado construir metodologías propias, es decir, ha habido desde la práctica en sí misma procesos interculturales de diálogo. Es, eh, la disciplina en sí mismo permite conocer distintos lenguajes, pero los contenidos específicos y los sentidos que se dan a ciertos elementos pues entran en tensión y entran en diálogo con los distintos participantes, tanto de las producciones cinematográficas como las producciones artístico-creativas y las producciones de representación también en el caso del teatro, ¿no es cierto? Entonces sí quisiera como resaltar ese hecho, es decir, hay cosas que nos convocan, sí hay puntos en común, hay experiencias que han permitido justamente vincularse para proyectos, para generar y dinamizar ciertas experiencias específicas, pero uno de ellos justamente ha sido también la pertenencia étnica y dentro de la pertenencia étnica todos los elementos culturales que están vigentes, pero que también necesitan darse continuidad desde los distintos soportes, ¿no? Ese ha sido como una de las cosas específicas, es decir, está vigente la lengua, pero tiene que tener continuidad ahora a partir de las producciones audiovisuales en donde se narre en lengua quichua, ¿no es cierto? Están vigentes este gesto de reciprocidades, este reconocimiento a los elementos que forman la naturaleza, a las resistencias, a las marchas, al caminar, y también se da continuidad a partir de las representaciones que se hacen, ¿no es cierto?, en los distintos formatos creativos en ese caso, ¿sí? Y en el caso del Teatro Libertades, pues hubo una obra súper especial que se llamaba Taitaku, ¿no? Y que justamente recuperaba el tema de la, cómo empiezan a haber procesos de resistencia para que las haciendas dejen de ser haciendas y pues los trabajadores indígenas tengan espacios específicos para producir sus propios productos, ¿no es cierto? Entonces hay una recuperación, hay una indagación de la memoria y hay una puesta en escena para recordarnos de esos procesos organizativos, esos procesos de resistencia de una temporalidad específica. Sí, con ello pues yo quería justamente resaltar lo que se está haciendo en la contemporaneidad, ¿no es cierto? No como una problemática, sino como una invitación también a que es desde la práctica en sí misma hay unas posibilidades de encuentro, de hospitalidad, reciprocidad y de prestarnos el camino. Ñanda Mañachi. Eso, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Yauri. Ha sido muy enriquecedor tener una perspectiva completamente, digamos, diferente desde el pensamiento andino, sí, desde los pueblos indígenas, eh, muy, digamos, enriquecedor la parte que va, sobre todo, de lo que ustedes denominan prestarse el camino, ¿no? Es una cosa bastante bonita que permite, digamos, de alguna manera, digamos, confrontar o tener otra mirada, ¿sí? De una producción eminentemente económica del mundo actual, ¿sí? En la medida que si me acerco a alguien, puedo decir que me preste el camino, ¿no? Y algo que también es un poco inconcebible, digamos, en unas culturas, digamos, de esta forma, occidentales, sí, que ven no el intercambio, sino en el valor de cambio, no en el valor monetario, en el valor capitalista. Ya todo lo que pueda tener tiene un precio, ¿no? En cambio,
digamos, desde ese prestarnos el camino, comienza a existir una manera de reciprocidad, ¿sí? De donación, de que lo que sé lo puedo brindar, ¿ya? Y me parece que ahí se rompe precisamente con, digamos, con esa hostilidad del cambio, ¿no? Del cambio capitalista. Me parece súper interesante también ver, me inquieta precisamente eso, ¿no? ¿Por qué, digamos, desde una cultura o desde la otra parte de la civilización moderna, sí, se genera de pronto, digamos, entre las dos formas de pensamiento, ese prestarnos el camino o, digamos, de alguna forma el prestarnos el camino es más unidireccional desde ustedes hacia nosotros o hay una posibilidad de ver ese prestarnos el camino desde esta otra perspectiva que nosotros tenemos o se ha dado, digamos, esas posibilidades en esta apuesta que ustedes hacen, digamos, por reestructurar, digamos, todo eso, por también de alguna forma reexistir, ¿sí? En los pueblos andinos, y a veces no tanto de resistencia, sino más bien de reexistir, ¿no? Que es lo que de alguna forma hoy se habla muchísimo, ¿no? A partir de ese resistir, creo que se genera precisamente la posibilidad de una resistencia. Ya, pero me inquietaba eso, ¿no? Digamos, entre ustedes, entre el pensamiento andino, entre los pueblos indígenas, se puede dar el prestarse el camino, ¿no? Pero ese prestarse el camino puede llegar Sí, a interactuar, digamos, con esta otra perspectiva de la civilización. yo creo ahí haciendo o intentando responder desde la experiencia, creo que nos une, siempre nos une las intenciones, ¿no? Es decir, no, creo que con mucha gente con las que hemos interactuado han sido las intenciones, ¿cierto? De generar procesos mucho más horizontales, generar aprendizajes mutuos, lo que ha dinamizado ese encuentro y ese diálogo que ha posibilitado justamente el estar en otras esferas y compartir, ¿cierto? Desde un sentido ético, desde un sentido, desde lo sensible también, ¿no es cierto? Y desde procesos de reivindicación de ciertas cosas que nos parecen no solamente oportunas, sino que nos parecen reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y ahí hay distintos sectores que comulgamos con ese mismo horizonte de sentido, es decir, de entendernos como sociedades diversas y en esa diversidad, pues reconocer las distintas particularidades, ¿no es cierto? Las distintas ritualidades, los distintos gestos que nos permiten relacionarnos de una forma distinta con los entornos. Y, y considero, ¿no? Que no siempre existen estas oportunidades, ¿no? Yo creo que es un camino, es decir, es ir presentando justamente que existen estas otras metodologías que nos alimentan tanto simbólicamente, familiarmente, afectivamente, ¿no es cierto? Pero también nos dan soportes para nosotros poder caminar, es decir, de todos los diálogos e intercambios que hemos tenido, pues nos hemos formado, ¿no? Pues eso podemos ahora compartir también. Entonces somos parte de un mismo ejercicio comunitario, llamemos, y eso nos ha convocado y esas intenciones, esos deseos, pues hace que nos vayamos encontrando y cuando encontramos sincronía se van ejecutando proyectos que posiblemente desemboquen en algo, ¿sí? Sin embargo, hay otras esferas, ¿no es cierto?, a las cuales también no es necesariamente a veces es tan fácil llegar a estas negociaciones, sino más bien hay procesos de resistencia, hay procesos todavía de sostener firmemente lo que poblaciones indígenas, por ejemplo, amazónicas, es mucho más difícil encontrar diálogos, ¿no? Porque están viviendo situaciones mucho más complejas en su territorio. Propuesta,
destaca mucho ese colaborativo desde el arte, cómo desde los colectivos pueden incidir en ese trabajo y también cómo generan esas relaciones con las comunidades. Pues creo que se empieza también a tejer comunidades de disciplina por el tema del oficio, ¿no? Hay, hay las experiencias justamente en los modos de producción de una disciplina específica. Si en el caso de los compañeros de los realizadores audiovisuales, por ejemplo, para, para generar una primera película a nivel nacional narrada, ¿no es cierto? Y contada desde un realizador quichua, ¿sí? Y que sea contada y narrada a partir de la misma lengua y que sea interpretada por la misma gente de la comunidad, se genera como una alianza y un deseo de producción desde los que están inmiscuidos en ese oficio que es la realización audiovisual, ¿sí? Y pues ya el resultado, ¿no? Y las distintas representaciones que surgen desde la visión, desde el pensamiento, desde la creación y puesta en escena de los realizadores, pues empieza a agenciar esas imágenes, una respuesta puede que positiva, pero no romántica. Hubo una ocasión en donde hicieron la representación de un yachak, pero en esa representación no termina siendo un yachak como posiblemente se puede pensar, ¿no es cierto?, que tiene siempre el conocimiento, sino también tiene sus equivocaciones, sus errores. La comunidad decía, claro, ¿no? El Yachai sí, pues también tiene sus equivocaciones, sus errores. Entonces esas imágenes cobran sentido para la comunidad. No son representaciones ajenas o distantes, ¿sí? Pero la comunidad de esa disciplina logra crear ello y lo que se crea pues logra tener sentido para la comunidad representada. Lo mismo pasó justamente con la obra de justo este homenaje que se hace a los quichua imbayas, ¿no es cierto?, de la ciudad de Ibarra, que ellos pues se destacaron en el fútbol, ¿no? Y se hace una representación de los alpargates incorporado en los pupos, ¿no es cierto?, una representación de jugar a la pelota desde una visión y cosmovisión propia, ¿no es cierto? Entonces a la comunidad imbaya pues eso le resultó muy familiar y cobró sentido para sí, ¿no es cierto? No era una obra distante que hablaba de otras realidades, sino hablaba de su propia realidad de 2 generaciones atrás. Entonces, a la comunidad en sí mismo, pues, le genera, le motiva, le da un soporte de memoria. ¿Cómo ha sido ese estar juntos en estos meses de confinamiento? ¿Cómo ha sido esa experiencia con las personas con las que han compartido y han desarrollado proyectos conjuntos? Pues creo que eso ha sido, creo que muy fuerte para todos, ¿no? Hemos estado como acostumbrados a estar presentes. La presencia corporal, ¿no es cierto? Te genera una espontaneidad, una energía y un aura ahí. Sí, el estar de forma distante, por ejemplo, eh, nos ha motivado a generar Mm, más que nada el sentido de afectividad, es decir, cuídate mucho, estar muy presentes, ¿no es cierto? Pero no es que se ha logrado tejer más allá, creo que a todos nos tocó confinarnos y estar como desde ahí y en los distintos proyectos que podemos estar reflexionando de forma conjunta hemos estado. Por ejemplo, en este taller lo compartimos con Emerson y hemos estado como intentando pensarlo por dónde ampliamos la reflexión justamente de estos temas de hostilidad, hospitalidad, desde las distintas experiencias. Él viene desde un trabajo de base organizativa, desde un arte popular reivindicativo comunitario, ¿no? Y ligarnos, a pensarnos también en qué cosas en común encontramos, ¿no es cierto?, con las propuestas desde las distintas plataformas del mundo andino, ¿sí? Pues encontramos un montón y nos ha permitido esta tecnología, el dialogarnos siempre es otra cosa, existe una espontaneidad que te permite proyectarte. Esto
está limitado por un tiempo, no hay una cercanía y más bien ha existido siempre o sea, se está programando, ¿no? Vamos a tener una reunión a estas horas, vamos a podernos reunir a estas horas, desprendiéndose un poco de la realidad que tenemos que estar también viviendo acá. Entonces, ha sido súper difícil sostenerlo. Bueno, agradecer a Yauri por acompañarnos y brindarnos, sí, ese camino también de sus conocimientos, de ese pensamiento, eh, y que nos convoca también a reflexionar muchísimo y a ver si en un futuro próximo también podríamos estar hablando de darnos el camino. Muchas gracias, Yauri, por estar con nosotros. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Bel. Muchas gracias y muchas gracias, maestro Javier, por este espacio, sin duda alguna que nos deja múltiples miradas y tenemos toda esta semana y posterior el tiempo pues que nos quedará para reflexionar y como dicen ya habrá tiempo para encontrarnos físicamente y poder compartir y estar juntos, más juntos, ¿no? Queremos agradecer también a ustedes que nos han seguido a través de Banrep Cultural Pasto. Mañana será otra jornada de programación del Seminario Sur Estéticas con este enfoque en las problemáticas del otro contemporáneo y estas reflexiones desde múltiples miradas. Mañana a partir de las 9 tendremos la participación de Waldy Edson Luthor con un acercamiento artístico a algunas texturas distópicas y utópicas de la hospitalidad. A las 10 de la mañana nos acompañará Claudia Díaz, es crítica colombiana, con Política del Desalojo, un artista sin atributos, ¿por qué habría de someterme? A las 3 de la tarde, Los rostros, las tumbas y los rastros, el dolor de la guerra en el arte colombiano. Esta conferencia estará desarrollada por el artista colombiano Elkin Rubiano. Esa es la jornada que nos espera mañana. Por ahora agradecerles por estar con nosotros y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.